Preparen su colección y sean bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Accionistas, su programa de coleccionistas y colecciones y todas esas cosas que nos encantan. Y el tema del día de hoy, para que no se despeguen y pues estén haciendo cualquier cosa como lavar los trastes, puede ser limpiar la computadora, arreglar el carro o solamente descansando en algún lugar cómodamente escuchando este programa, nos los pidió nuestro accionista amigo Jurik7. Jurik7 dice: siempre he querido que hablen del momento en que dejaron de jugar con sus juguetes. O sea, crear historias, porque nunca dejamos de jugar, y menos si somos coleccionistas. ¿A qué edad y cómo fue el cambio de disfrutar de otra forma de jugar con sus juguetes? Este es el capítulo del día de hoy, aquí en este podcast de accionistas. Estamos equipo completo. Está Hugo Andrade desde algún lugar de la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Cómo están, accionistas? Estamos aquí en el Museo Art Toys. Furio Garza desde Ceremonia en Querétaro. Saluditos, banda. ¡Vamos! ¿Dónde están los unos especiales, Bernie? Desde cerca del búnker de Hugo Villaseñor está Hugo Villaseñor. Saludos. Bueno. No, es que hace mucho frío para estar en ese búnker, ahí quedo. No, yo también, en esta época está haciendo frío. Bueno, entonces, ¿cuándo dejamos de jugar? Porque, como bien menciona, siempre jugamos, ¿no? Al día de hoy seguimos jugando y ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero hay de juegos a juegos, de juegos de cuando eras niño, de, ay, este es Luke y llega con Storm Shadow y entonces se enfrentan en una batalla sin límites. ¿Cuándo dejamos de jugar? O más bien, vamos a empezar como en orden, ¿no? ¿Cómo jugábamos? ¿Cómo jugaban? Exacto, esa es muy buena, porque cada quien jugaba diferente. Yo en la escuela, cuando jugaban, llevaban los amigos, los compañeros de la escuela, llevaban sus juguetes, y en la hora del recreo, del receso, cuando nos dan tiempo para descansar de las clases, y comer nuestro lonche o nuestra comida que nos dieron nuestros papás, pues jugaban con sus juguetes y jugábamos, de hecho, y siempre se me hacía muy raro su juego, porque yo no jugaba así. Entonces, ¿cómo es que jugaban ustedes cuando eran niños chiquititos, así unos bebés? ¿Quién empieza? Bebés. Bueno, no tanto, pues, ya ¿Con mi sonaja? De antes de los 10 años, yo creo. No, pues, híjole, es que sí, el juego era increíble. O sea, sobre todo cuando estás pequeño, porque pues la verdad no dimensionas, sino todo es un mundo de fantasía hecho realidad. O sea, tenerlo en tus manos, tener los juguetes que veías pues, en ese entonces anunciados en la tele, porque por ejemplo Kid Acero no había Kid Acero, y si tenías el hombre nuclear, pues nada más podías usar el hombre nuclear, no tenías otro con quien lanzarse en ese momento. A lo mucho después salió aquí en México la mujer biónica, después los demás no tengo ya razón en ese momento si estaban o no, pero sí era padrísimo jugar con esos, o sea, era increíble. Y también o sea, es que no importaba el juguete, o sea, tú lo veías y lo veías casi idéntico al de la película, o sea, podrías tener en ese entonces un bootleg de la mayoría de las películas porque no había los juguetes. Uh-huh. Y los Kid Acero que eran la locura, o sea, los G.I. Joe, que eran hombres de acción, los veías y decías, es que no puede ser posible, o sea, no dabas crédito de lo que tus ojos veían, ¿no? Pero, ¿cómo jugabas con ellos? Jugaba, la verdad, pues es que yo, obviamente el héroe siempre era el hombre invisible, era que era el Kid Acero, obviamente, contra Drago, Garfio, y ¿cómo se llama el fantasma? Nocturne, ¿cómo se llamaba el alien? Sí, Nocturne, ¿no? Es el alien. Nocturne, el alien. Entonces pues los jugabas y luego de repente los combinabas y tenías los de estos de Fisher Price, que eran como de aventuras, que traían sus camiones y sus cosas ahí que eran otra escala, todavía antes de Star Wars. Y la verdad es que era muy divertido cómo jugaba. La verdad los mezclaba. Y luego, para mí se me quedó muy grabado la película de King Kong. Obviamente lo jugaba y lo peleaba. Pero el King Kong era bootleg. Sí. Y tenía una serpiente de goma de esas que vendían de plástico, que había murciélagos. Y también salió el King Kong chiquito, así de goma.
No. Y entonces jugaba la escena de que peleaba con la serpiente gigante y tenía que salvar y de repente llegaba mi tiburón con ruedas y se le aventaba encima y entonces pues era estar jugando ahí a ver qué se ocurría y entonces después llegaba el Ultraman de plástico bootleg y se peleaba contra el dinosaurio y le ayudaba el santo. Entonces pues se cruzaban todas, no estabas viendo que si eran de otra línea o de repente llegaba el Capitán América junto con Superman de Mego. Entonces pues así, o sea, no sabías que era uno de una línea y otro de otra y otro de un universo y te valía sorbete. Entonces los mezclabas muy parecido al patrón de juego que hacía Andy en la película de Toy Story, que revolvías todas las licencias y te valía un sorbete de que era qué y a cada uno le ponías poderes y cosas así. Entonces pues sí, era muy divertido. Ya después que llegaron más juguetes y cosas así ya más sofisticadas como G.I. Joe, Star Wars y todos esos, pues jugaba de otra forma, ¿no? Pero estoy hablando de 5 o 6 años que jugaba con esos. O sea, primera etapa quedamos hasta ahí, ¿no? Sí, ahí vamos en esa. En la que agarrabas tu canasta de juguetes y órale, y sale y sale y obviamente pues los carritos, o sea, los carritos podría estar horas horas viendo las llantitas, cómo se movían con el piso, o sea, era más contemplativo ese juego de los carros y hacer las carreteritas y todo eso. Con la arena, o sea, en la escuela teníamos un arenero y jugar con ese arenero, hacíamos túneles y todos llevábamos los carritos y ahí los metíamos y bueno, era padrísimo. Y luego la época de los Duques de Hazzard, bueno, cómo jugábamos con carritos. No parábamos, juntábamos todos los cuadernos de dibujo y entre todos en el salón hicimos la pista, hicimos el nido del jabalí. Yo también. Hicimos el estacionamiento, hicimos las pistas, todo, pero así con todos los cuadernos de dibujo. Entonces, en la mitad de la clase de dibujo nos pasábamos haciendo las pistas. Y ya en recreo juntábamos todos los cuadernos y ya quedaba toda una maquetota con dibujos y las casas. Entonces, padrísimo. Me acuerdo de eso. Hugo Villaseñor, ¿cómo jugabas tú cuando eras? Bueno, de primera etapa, ¿no? Igual. Sí, no, ahorita les cuento, pero yo quería ir en la escuela donde iba. Yo también. Tocayo, oye, qué chingón es la escuela. En mi escuela no podías llevar juguetes. En la mía tampoco. No, sí nos dejaban. Te los quitaba. Dejaban. A mí mi maestra me los quitó. Me los quitaba la maestra. Decía, traes juguete. También. Y se los agenciaba. Sobre todo lo que llevaba yo eran carritos, precisamente, porque era lo que más sabía. Te lo echabas a la bolsa y te llevabas uno. Uh-huh. Acababa, como dices, en el escritorio de la maestra. Se lo llevaba a su casa y no te lo regresaba. No, en este caso creo que cuando había la reunión de padres de familia le entregaban tus cosas. Su hijo trajo esto. No te a mí nunca me regresaron nada. Uy, peor. No, pues eso estuvo más canijo. Y había Transformers y No, pero ¿cómo llevas eso también a la escuela? No, pues ya sabes, uno que quería presumir. Bueno. Pues precisamente por ahí estuvo el errorcito. Pero bueno, entonces. Yo me acuerdo también mucho de eso por ejemplo, del King Kong. Yo creo que me han comprado unos 10 King Kong de esos bootleg porque era lo máximo en 1900, ¿qué era? ¿81? ¿Qué? ¿Cuándo estuvo esa película aquí? Era lo máximo, pero como no había. La de Laurentiis, ¿no? Sí, la de Vino de Laurentiis. 9, ¿no? Creo que por ahí. No, pero en México llegan como 2 años después. Era como del 81, yo me acuerdo. Por el 80, pongan. La viste en el cine, yo creo, de repuesto, pero bueno, está bien. Bueno, tenía como 5 años, me quedé jetón, pero sí, me encantaba ese, pero y jugabas un buen con esos King Kong. Ajá. Y además yo creo que eran muy baratos, porque esos sí te los cobras, sí, los que quieras ahora. Sí, tiro por pero sí, me acuerdo de muchas cosas. Es que cuando eras niño todo era una maravilla. Y como el día se te hacía eterno, o sea, te rendía para 1001 aventuras. Sí. Yo me acuerdo mucho de uno que había, no sé cómo se llame, si todavía existe, bueno, era muy viejo. Eran unos rifles que disparaban unos como carritos. No sé si se acuerdan. O sea, haz de cuenta que tú te acostabas y tenía rueditas. Salía desde el rifle. Y tenías los blancos.
Sí, había se muchos quiere juguetes. desbloquear el recuerdo, pero no me sale. Sí, yo tampoco me da ya para mucho, pero me acuerdo mucho que me gustaba mucho ese O set. sea, de ese recuerdo que salió hace poquito, un lanzador de autos, pero no, retro no. No, pero no eran autos, era como hace cuenta, no sé, Como que se deslizaban por una el bala piso, con ¿no? ruedas, o sí, Ajá. algo que se deslizaba, no me acuerdo bien cómo era. Sí. Órale. Y había muchísimos de armar. Yo tuve uno de armar que era puras piezas así como cuadritos transparentes. Y tuvimos Tente, tuvimos Idema primero. El Todos esos Tente. juguetes era para pasártela horas y horas. Y precisamente nosotros jugábamos también mucho Tente y los carritos, porque con Tente armabas que según tú esto ya es un edificio, ya. Tente es Y como las Lego naves, ¿no? para quien nos esté escuchando que no le tocó Que ya no los Tente ubiquen, es sí. como Lego. Esos, Pero pero hasta eran- venían con un martillo, ¿no? El Tente venía hasta con un ese era, martillito. sí, no, ese era el Idema. El Idema venía ¿El con su Idema? martillito. Ah, ya. Sí. Y las piezas, si las pisabas, olvídate, eran puros piquitos, ¿no? No, esas sí eran mortales, qué Lego ni qué nada. Están más agresivas. Sí, eran mucho más agresivas. Pero ese estaba muy bueno, ese sistema. Fue el primero. Y me acuerdo que decía mi mamá, es que yo lo compré porque venía la Torre Latino en la portada. Ah, pues órale. Está Pero sí bien. me acuerdo mucho de eso. Pero había muchas cosas para jugar, fíjate. O sea, no es que tuviéramos mucho de todo. Pero si teníamos uno, se jugaba hasta morir eso, si pues eras niño y hasta acabártelo. Y ya, o sea, realmente yo creo que los papás tiraban las cosas, ya decían, no, esto está muy viejo y lo tiraban porque Un día ya no estaba. nada sobrevivió. No, nada sobrevivió, ¿eh? Tú de repente ya pedías otra cosa, pero ya todo iba, yo creo que iban deshaciéndose de ello y nada se conservaba. Porque ya ves que hay papás que, no, pues guárdalo y guárdala, que no, acá al revés. Sí, no, aquí Más nada más. mugres, vámonos. También estuvo de moda, aparte de los carritos, las patinetas. ¿Te acuerdas de esas patinetas que eran de plástico? Hacía más en los 80s, ajá. Sí, pues eran los 80. Eran de plástico, no, pues muy principios, ¿eh? Eran una maravilla esas patinetas, ¿eh? Hijo, te la podías pasar también Sí, en lugar horas en la patineta. de que la tabla fuera de madera era de plástico. No, Y a la esas hora no de no me empezar a tocaron. inventar, no, esas no te tocaron ni de chiste. Sí, ya son viejitas. A la hora de jugar ya con figuras, por ejemplo, de acción, también era lo mismo, combinábamos todos, pero todos, por ejemplo, todos los de 3/4, porque había muchos que te caían del Abismo Negro, de Buck Rogers, de los Fisher Price Adventure People, y precisamente también había muchos carros. Entonces luego jugábamos a Carrera de Locos, esa jugaba mucho con un primo, jugábamos a Carrera de Locos y agarrábamos carritos y los de Tonka y los de Fisher Price, y ¿se acuerdan de ese que era un Corvette programable? Sí. Así. Ese era nuestro kit, porque como estaba bien pesado, el que le aventabas lo aventaba y lo hacía pedazos, lo aventaba por allá. Obviamente ya no Entonces, sirvió la programación, por lo que veo. Yo creo que no nos lo acabamos jugando así a lo bestia. Es que se Y gastaron había las también pilas de otros que eran de esa misma escala de lata, no sé si te acuerdas, eran de pilas. volada. Ajá. Sí, Entonces había un montón de carros de ese tamaño también sí, para yo poder tenía jugar. de esos. Y había unos que eran, no sé si eran, creo eran IGA, que no, hasta ahorita quisiera uno de esos porque había A un los de Camaro. plástico Ajá, había un Camaro. eran buenísimos. Sí, yo le cortaba con calor los quemacocos y ya podíamos meter las figuras. Ay, no, cómo nos gustaba. Y había dos colores, me acuerdo todavía, o sea, lo tengo así súper claro. Si veo uno de esos, yo creo que me lo compro y de inmediato. Había un dorado y había un azul metálico. No, nos volvíamos locos con los 3/4 y todo tipo de carritos, todo lo que encontrábamos. Había muchas veces en la piratería unas motitos japonesas, no sé si las recuerdas, también de 3/4. Ahí le arranábamos el mono que sea y todo lo que veníamos de 3/4, venga. Las teles, ¿se acuerdan las teles que venían con dulces? Sí. Pues esas las usamos y eran la tele, ahí tenían su tele, o sea, a lo mejor todavía no llegaba Playmobil, pero ya empezábamos a recolectar cositas de esa escala Ponías las cajitas de para el relajo. piedrulces, ¿no? Con Claro, la pues sí, piedrucita. todos los accesorios. Julio Garza. Fíjate que ahorita como estamos por partes, yo como que recuerdo lo que siempre les he platicado. De primera instancia, yo desde morrillo era muy metódico y a mí como que realmente me gustaba tener cada cosa en su lugar y era, como bien lo dice Hugo, un tema más contemplativo en el que yo, por ejemplo, agarraba mis piezas pensando en Star Wars, los acomodaba como que en un librero
y al acomodarlos, pues era todo ese tema de hacer como que el diálogo y el juego y verlos y en mi cabeza aventarme todo el sketch, toda la escena. Eso era lo que hacía de una primera instancia. Igual, porque yo, por ejemplo, yo tenía de los muñecos de plástico inflado, no sé si se acuerdan, que era Hulk con su pantaloncito, o sea, de pantaloncito de tela, Hulk, el hombre halcón que traía sus alitas, el Iron Man, Spider-Man, Batman que traía la capita como de plástico, Superman también. Entonces esos, por ejemplo, igual yo no los jugaba, yo los tenía como paradillos ahí en exhibición y me acuerdo que de repente venía, mi papá tenía un compadre y justo venía la hijada, que era una niña, yo creo que de año y medio, apenas gateaba la niña, pues como yo tenía todos mis juguetes, pues la niña iba sobre los monos. Entonces yo siempre agarraba ese Spider-Man y se lo daba. Y el Spider-Man, pues obviamente ves que se desarmaba todo porque estaba hecho por partes. Y ellos le decían el mono mocho. Entonces, porque siempre la niña lo desarmaba y se ponía a jugar con él y era como yo la entretenía para que no me agarrara mis cosas. Eso era como que en una primera instancia yo. Porque les digo, pónganle que Star Wars que habrá llegado en el 86 aquí a México. 84, 86. 84. No. Y la tercera película fue en el 83. Esto llegó, aquí a México llegaron como en el 81. Porque llegaron con los de la segunda parte y ya con los de la tercera entraron con No, pero ya todos, o sea, porque acuérdate que unos llegaron nomás a... Sí, ya. Retorno, ¿cuándo habrá llegado? En el 84, ¿no? 83. Ponle que 83, 84, pues estamos hablando de que hoy tenía unos 4 o 5 años. He-Man más o menos llega por ahí en el 84 también, según yo, 84, 85. Entonces digo, ese es como una primera instancia, pero ya a lo mejor un poquito más grande al año y medio, 2 años, con lo que sí jugaba mucho en esa primera etapa de mi vida, creo que les había comentado. Tenía un Safari, pero el Safari estaba compuesto, ahorita con lo que comentan ustedes, eran los Madelman. El Madelman, realmente el muñeco estaba como que puesto en un lugar, pero del Madelman yo agarraba las jaulas, lo que eran las redes, la pantera, el chango, que era como el Kimbo, pero en pequeño, todas las mesas, todos los accesorios, los agarraba. Y realmente mi campamento base era el de Playmobil, el que era una como casita roja como de plástico. De hulito. Ajá, que la armabas. Esa mera era como la base. Y de Adventure People estaba una que era de tela, que la levantabas y tenía unos alambritos. 2 Y alambres. ya se armaba, entonces... tronaban y ya quedaban. Exactamente. Yo componía mi Safari de lo que era ese Playmobil, Madelman y el Adventure People. Y obviamente todos los animales pues eran de Playmobil, de cuanto más. Y como me acuerdo mucho que en el Madelman venía una especie de mapa donde te señalizaba supuestamente las zonas de los animales. Entonces yo trataba de poner así el agua y todos los animales en toda la sala. La sala la llenaba de esas cosas. Y entonces a mí lo que me encantaba era eso. Ojo, yo respeto a los animales, sabemos que todas las vidas son valiosas, pero obviamente en el tema de niño, del safari, de la cacería, a mí me encantaba eso, ¿no? Es como en Avatar, no sé si recuerdan la escena que cazan estas como pseudo ballenas de Pandora. Digo, a mí me encanta esa, pero les reitero, no por el maltrato animal, o sea, a mí lo que me gusta es como esa adrenalina de la cacería, de ese tipo de cosas. No, el patrón de juego. Hay un contexto histórico. Exacto. O sea, sí, en ese momento no estaba mal visto. En esa época vendían tigres leones y tigres en los centros comerciales, ¿eh? Y podías ir a comprar un tigre o un león en un centro comercial. Una generación antes, mi papá todavía tengo por ahí su licencia de cacería, o sea. Sí, claro, sí. Exacto. Y es a lo que voy, ¿no? O sea, yo lo que comento es emulando ese tipo de cosas. Entonces, a mí eso me encantaba, era como mi sueño más grande, ¿no? Y les reitero, y obviamente eso, estoy hablando en el periodo hasta la primaria, en esta primera etapa que estamos hablando, obviamente fue creciendo, porque estamos hablando que en el 86, 87, 88, pues como recuerdan, salió lo que era el zoológico, el circo, porque, por ejemplo, los hipopótamos eran parte del circo, no eran del zoológico ni nada de eso. O no, sí eran del zoológico, pero el tema era que empecé a crecer, sí, con cocodrilos, con elefantes, con todo. Entonces, para mí eso era soñado, el hecho de tener los animales, porque era como
como la creación de este universo, ¿no? Otra cosa que yo hacía en esas fechas, yo tenía un vecinito, Luis, le dicen Huicho, bueno, le decían de niño Huicho, aquí abajito unas casas. Realmente en la colonia eran como 4 o 5 casas, nunca hubo muchas casas hasta los principios de los 90, mediados de los 90, pero pues yo ya estaba grande, pues ya no había niños. Entonces el tema era que este niño venía y jugaba conmigo. Creo que ya se los platiqué, mendigo mocoso, tenía aquí el auto increíble. O sea, tenía el kit. Yo la verdad, en esa época no manches, que yo nunca lo vi hasta que fui adulto, el kit. Sí. No, el problema... Yo ni sabía que existía antes. Allá. Quien ha oído quien me conoce o quien sabe cuál es el tema o quien nos ha oído en los podcasts, sabe que yo de niño, pues soy hijo único, tenía todos los juguetes sabidos y por haber del mundo mundial, entonces el kit nunca llegó a México. Exacto, el kit no, yo no lo conocía, yo no lo tenía. Entonces, yo en cuanto llegaba el morro con el kit, era presta, güey, agarra lo que tú quieras, y yo jugaba con el kit. Y luego lo que más me caía gordo es que este cuate siempre me decía, si un día se me olvida en tu casa, es tuyo. Y yo así de, güey. Sí, que se te olvide. Sí, no, y el vato no se lo hacía al rede, como que yo iba a salir y me decía, ¡ay! Mi carro. Mi kit. Y yo así, Hijo de... Sí, o sea, con todo, ¿no? Pero realmente yo con él jugaba mucho en ese tenor de lo que era el kit. Hago un breviario cultural. Me queda claro que los G.I. Joes yo los tuve cuando salen, que son esta primera generación, todos los verdecitos, lo que hablamos la vez pasada, el APC, todo eso, pero en su momento, volvemos al tema que comentaba Hugo, era un tema contemplativo y más de coleccionismo, no tanto de juego. Hay un poquito haciendo énfasis en lo que comentaba Hugo de la primaria, o no, creo que fue Bernie. Yo una vez cometí el error de llevarme un Transformer a la primaria. Ya ves, no fui el único. Sí. Por eso no hay ninguno completo, se lo llevan a la primaria, imagínate. ¿Sabes cuál fue? Que me acuerdo que un morro llega y me dice, tú mataste este pollito. Y yo le digo, ¿cuál pollito? Me hace y me saca haz de cuenta un pollo de un, ¿cómo se llama? De un pajarito, de los que se caen del nido, ¿no? Y yo así en mi vida lo había visto, te voy a acusar con la directora. Y le digo, pues acúsame, güey, o sea, yo no le hice nada. No, ¿cómo no? Vas a ver y te van a regañar y te van a suspender. Yo a lo mejor iba 3er, 4º año y el vato era como de 6º. Me dijo, vamos a hacer algo, préstame el Transformer y ya no te acuso. Y yo le dije, no, te dejo que me acuses, pero mi Transformer no te lo va a prestar, ni te conozco, ni sé. Pero fíjate que ahí hay un tema que yo soy una persona que realmente, le decía un amigo, el león cree que todos son de su condición. Y de entre todo yo te puedo decir, soy una persona sana, soy una persona honesta. Entonces, yo considero que si le digo a alguien, dame 5 minutos y regreso, es porque voy a regresar. O sea, yo no me pienso en pelar ni nada de eso. Si veo algo y yo no lo agarro porque no es mío. Entonces yo dije, no, hombre, este cuate se ve que me lo va... No sé por qué, pero como que siento que fue mi primera chispa de malicia en la vida. Dije, no, este güey igual ya hasta me lo quita o algo. Y dije, no, a la fregada. Entonces dije, en la vida jamás me vuelvo a traer nada a la escuela. Breviario cultural para terminar esta aportación. Voy a brincar años después. En la secundaria me llevé mi carpeta de trading cards, pero me llevé la de los Simpson. Okay. Justo cuando me la regresan, me llegó sin la primera hoja, donde venía Homero, Mark. Me la gringaron y dije, ¿pero sabes quién es la culpa? De tu servidor. Por presumir. Por confiado. Por llevarla a presumir. Por llevarla a presumir. Pues sí. Igual que mi álbum de los Thundercats, que me lo volaron. Malditos. Malvados. A mí yo de juegos que recuerdo, uno es, por ejemplo, tenías tu Superman o tu Spider-Man. Y yo sí. No, del Tianguis. Del que era copia de los Marx, que estaba así el Superman y el Hombre Araña. Curiosamente eran la misma pose, ¿no? Ya después me enteraría que del Hombre Araña hicieron el Superman, ¿no? Pero la misma pose, así, las dos hacia arriba. Ajá. Entonces, yo me acuerdo lo que hacía es que, por ejemplo, obviamente tienes a tu Superman y entonces salías corriendo por todos lados y te ibas volando con Superman. Me ponía el suéter de la escuela. Aparte, curiosamente, no, me lo ponía aquí porque amarrado se veía como que no, Superman nunca lo usa amarrado, no tiene lógica. Entonces, perdón. Entonces, pero es lo que es que los compañeros se lo ponían amarrado y es de no, es que Superman lo tiene acá.
no tiene lógica. Entonces me ponía aquí las mangas del este, de acá y de acá, para que se vea más como lo tenía Superman. Y entonces agarraba y igual el Hombre Araña, ¿no? Sí, pero ese el Hombre Araña lo columpiabas, ¿no? Y entonces, así muchos de mis juguetes. Obviamente, pues, desde pequeño los autos siempre han sido una maravilla, sobre todo cuando jugas con tus primos, tus primos. Yo dejé a mis primos porque de niño, salvo en la escuela, no jugaba porque no tenía amigos cercanos. Entonces, cuando iba a visitar a mis primos es cuando jugaba con ellos. O sea, mi primo tenía los G.I. Joe, que fue la primera vez que los conocí. Mi otro primo tenía los Superpowers y los Mask, y yo, wow, Star Wars, ¿no? Más o menos todos hablando de esas épocas. Y lo que hacía, sobre todo con mi hermano, porque pues somos dos, cuando llegaba Santa Claus o algo así, había juguetes. Nosotros, yo no sé si de por ver tanta televisión, se nos atrofió la cabeza, pero jugábamos directamente a la historia. Por alguna extraña razón era de, está Luke, está el halcón, y entonces cada quien decía su diálogo y el otro decía el otro diálogo y hacían los personajes y hasta que terminábamos la película, la historia o la animación. Y entonces llega pero no decíamos, y entonces pasa esto, no. O sea, no creaban la historia, la representaban. Exactamente, la representaba. Hacíamos como si fuera una radionovela, digamos, con las figuras. No contamos del de, y entonces, y ahora, y me hice no sé qué, y nosotros jugábamos, así jugábamos. Yo estaba mucho tiempo después, creí que todo el mundo jugaba así, hasta que de repente, pues voy a la escuela, y llevan sus juguetes, y están con los arbolitos, y en las zonas donde está la escuela, y entonces, de repente tenían el Hombre Araña, y de repente tengo un Stitch y un Hombre Araña, ¿no? Para quien no esté escuchando en audio. Y entonces llega Stitch y se hace gigante y tiene superpoderes donde lanza rayos de sol y le dispara al Hombre Araña que no puede con los rayos de sol. Y es de, no podrás defenderme porque yo tengo un escudo especial para el sol y entonces ese escudo especial refleja los rayos para que te ataque tu Stitch. Pero el Stitch estaba acá arriba y entonces así jugaban. Y yo, mi cabeza daba vueltas, así es que no tiene lógica, a eso no pueden estar jugando así. El Hombre Araña no tiene eso, el Stitch no tiene eso, ¿y por qué se están inventando poderes que no son? Esos no están en la caricatura, ni en la serie, ni en la película. ¿Qué les pasa? Entraba yo en un conflicto. Con razón querías los juguetes idénticos a los de la caricatura. Sí, de verdad, entraba en un conflicto muy, muy fuerte cuando veía a los demás niños jugar con sus juguetes. Cuando jugaba con mis primos, sí eran así, no tan así, y entonces llega Optimus Prime y se transforma, no me podrán detener, y es de, sí, y jugamos la caricatura, más en mi estilo, pero con un poquito de cosas, pero entonces ahora Optimus tiene esto, y como que le dabas chance, ¿no? Pero no se volaban tanto, y es que ahora tiene un poder de no sé qué y puede saltar entre mundos, y dice, no es cierto, eso no puede pasar, no me digan tonterías. Pero con mis primos era un poquito que juegos con los G.I. Joe, con los Superpowers, con los Star Wars, y curiosamente tengo una grabación de cuando jugábamos cuando niños con mi primo, que poníamos la grabadora. ¡Qué padre! Y tengo una grabación ahí, tengo una grabación perdida. Con mi hermano nunca puse una grabación porque no teníamos grabadora, esa la tenían mis primos, porque ellos sí tenían con qué grabar, ¿verdad? Y entonces en esa época, dato curioso, es que yo empecé a grabar los openings y los endings de las caricaturas. Entonces de repente empezaba la caricatura, le ponía el cassette rec, lo ponía junto a la bocina y es de ¡cállense todos! Y entonces salía el opening y el ending, la entrada y la salida de la caricatura. Y luego jugaba con mi primo a hacer radio, cosa muy curiosa. De repente, como esa grabadora podía grabar, me imaginaba yo muchas cosas. Entonces, si le puchabas en radio, se escuchaba la radio. Entonces nosotros éramos los locutores, le movías a la versión normal. Cuando tú le pusieras rec, todo lo que entrara por ahí, grababa. Entonces le ponías rec, estamos acá, no sé qué. Le volteábamos y vamos a una canción. Y a veces salía canción, a veces salía un comercial, a veces salía un locutor. Pero bueno, en esa época sí jugamos. Y tengo por ahí una grabación de cuando jugamos con Transformers. No sé si también estaba mi hermano, pero por ahí anda perdida una grabación de esas de juego. Pero es así como me gustaba jugar, me gustaba crearlas, más al estilo de Andy, de Toy Story.
Ya tenemos y de hecho lo que más yo me tardaba, así también igual que Andy, era en construir los sets, los escenarios, hacía todo el cuarto, tenía mis maderas, de esas maderas maravillosas que podías hacer lo que quisieras y hacías fuertes y demás, y entonces estaba, yo creo que más tiempo armando y de ya es hora de ir a comer, ya es hora de ir a dormir, pero espérate, todavía no acabo de armar mi base súper secreta de mis súper... Ya voy, mamá. Ya voy. Y por ejemplo, con mis Masters of the Universe, que yo de repente, por ejemplo, veía en los comerciales, ¿no? El huesodonte de combate, donde ibas a llevar un montón de Masters of the Universe a todos lados. Y yo, rayos, yo quiero uno. Entonces, mi papá tenía varias cosas de carpintería y demás. Y es de, a ver, y si le muevo acá y le rompo acá. Y me empezó a enseñar desde pequeño a usar herramientas muy básicas. Y empezaba a jugar y destruía cosas que tenía ahí mi papá para hacerle las naves de mis superhéroes, de mis personajes. Había uno que todavía, cada que lo veo, porque todavía existe, digo, es mi... ¿Cómo se llama el de He-Man? La nave azul, la que se junta, que es la que sale en todas las series. No, la azul, la que es como moto. Que se suben, que es como una moto y el que se junta y se divide a la Skysled. Sí, el Skysled, pero se junta con el otro y tiene otro nombre. Ese. Ya ves que es como una moto y se suben y saltan. Descubrí que esas cosas para poner los rayos. Donde pones la cortina, le pones el tubo a la cortina y entonces tiene una agarradera. Tiene una agarradera, que esa es la que la empotras, pones el cortinero y ya pones la cortina. Pues la agarradera, si la volteabas, tenía forma como de motocicleta. Y entonces cabía perfectamente un amo del universo ahí. Y era de no manches, ya lo tengo. Y entonces, y te acuerdo que cada que lo ves, me acuerdo mucho de que esa era mi nave para mis He-Manes y entonces, y entonces ataque. Entonces así era mucho de crear historias. Yo sí soy mucho, bueno, era de estar creando mis historias como la película a veces. Un clásico era agarrar los uniceles de equipos. Sí. Uy, ahí hacías fortalezas, hacías mil cosas. Y luego si agarrabas unos plumones, y aquí está para cuando abren la puerta, y hacías la puerta de cartón. Sí. Yo creo que todos los niños jugaron con los uniceles, ¿eh? Y las ¿Sabes con qué jugaba? Yo sabes con qué jugaba, y no hablando de juguetes, o sea, dos cosas rápidas de mi infancia. Ahorita que mencionaba Bernie, yo me acuerdo que estaban los trajes de Spider-Man y de Superman y eso. Yo siempre quise uno, casaca, nunca me lo dieron. Era la casaca y mallas, eran como mallas. A mí algo que me molesta en la vida es andar justo, traer ropa justa, playeras, pantalones. A mí me molesta mucho, entonces yo desde niño no me gustaban las mallas, pero me ponía la casaca. Entonces tenía un sobrino que también venía a fines de semana y yo me ponía la de Batman, él la de Robin. Y como les decía, aquí había muchos terrenos baldíos, entonces nos salíamos todo el día allá a apedrear la pared y contra Mr. Frío y contra el huevo y contra, ya ven que pues eran los de pum, bla, bla. Y otra cosa que yo hacía era, por ejemplo, vamos a pensar en la mesa del comedor, ponía una cobija y era como mi fortaleza. O por ejemplo, de repente había muebles pegados, también era como que ponías la cobija. Sobre todo en vacaciones de verano, de repente venían algunos primos. Algunas escobitas por ahí que te encontrabas. Sí, y así es tu fuerte, pero obviamente en un lugar donde no estorbara, porque pues no te dejaban. Y si lo hacías en una esquina, ahí podías estar todo el día. Y era estar lleno de almohadas, acostado, platicando cualquier tontería, comiendo dulces, las galletas Marías o alguna cosa, incluso las saladitas que ahí dejaban. Pero eran una de las cosas que también me latía hacer bastante en ese sentido cuando era niño. Eso que dijiste. Y los walkie-talkies era un clásico de niños. Porque tú eras niño con dinero. Yo, mis walkie-talkies nunca me llegaron. Eran muy caros. Eran caros. Un día mi papá arreglaba cosas y un día le mandaron a arreglar unos walkie-talkie. No, sabes, cuando los arregló, sí fue así la onda, pero lo tuvimos un día nada más. Porque los tenía que regresar. Eran grandotes, unas cosotas como de los militares que usan, que ustedes se imaginan, son muy grandotes. Para mí se me hacía gigante. Ya imagino a Bernardo acá de
10-4 enterado, Batman ataca a Superman. Y acá en la Guardia Civil, alguna cosa así de, ¿qué onda? ¿Quién está hablando? Se escuchaba. Ya ni me digas, porque sí había unos aparatos que tenían los papás que eran, ¿se Los acuerdan que de eran? banda civil. Los Los de- raros, No, Los de no, banda esos civil. no, sí, no. Otro, había unos ¿Cuál? radios que agarraban Sí, señales de banda todo civil. el mundo. Y los de onda corta, ¿no? Ah, onda Ajá. corta, sí. Y empezaban Onda a alucinar, es que estoy oyendo quién sabe qué, se oía horrible, de por sí no se oían bien los aparatos, y Ajá, sí. sí, corta. claro, No, ¿no? esos son los que de repente te decían los abuelitos, aquí podemos escuchar los ovnis cuando vienen. Ahí le mueves y No, podemos oír no, las ondas de y los platicaban ovnis. entre ellos, es que ya estamos captando de Italia, puta, no, está Sí. todo, ¿verdad? Yo tengo Era- un recuerdo, pero no sé si sea cierto, lo soñó, qué onda. Pero yo me acuerdo que tenía una tele que de repente cuando le cambiaba canales, había un canal que estaba viendo y de repente como que entraba interferencia y se oía exactamente, ¿no? El 1024 o 1028, aquí traigo pasajero. Pero Sí, no al sé si Seguro eso- remetió la Alguien cercano por ahí. Sí. ¿Pasar eso? En Canal 5, ahí en TVQ me pasaba a mí. Sí, Ajá. me pasaba a mí eso en TVQ, de repente entraba. ¿Qué pasó? Ah, No sé en qué horario. Es más, sí, llegaba la estática, ¿no? sí, Sí, Y sí estaba entraba estática. eso. allá en Querétaro, en no sé qué canal de radio, escuchaba la televisión. Entonces ponían una estación y se me metía la no sé si estaban juntas, entonces escuchaba Sí. la televisión. Y no manches, estoy escuchando la televisión en la radio. Entonces no estoy loco. No, No. sí pasaba. Ahorita, aquí yo llegué a escuchar en los radios, radio de Estados Unidos. Eso sí, de repente en la noche, que es cuando se liberaban las señales de radio, porque nadie podía utilizar por regla hasta las 7 de la noche su máxima frecuencia. Después de las 7 de la noche bajaban la transmisión, no sé por qué era, pero así era. Y entonces los de Estados Unidos y demás, pues no hacían esas cosas de bajarle a la transmisión. Entonces de repente llegaban en la noche radios muy raras. O sea, a mí me tocaba oír radios, o sea, si estaba en Querétaro, de Hidalgo, de obviamente Ciudad de México y de alrededores. Yo, caray, ¿esto de dónde es? Unas cosas bien interesantes, ¿no? En aquellas épocas. Y los juguetes, ¿ustedes compraron juguetes de impulso de aquella época que ustedes recuerden? Así como actualmente los Labubus o los, ¿cómo se llaman? Los fidget spinners y todo eso, que se ponían de moda ya sea que los anunciaba Chabelo, están en la televisión y decías, No, rayos, no quiero creo. uno de eso. ¿No? ¿Qué ¿Nunca? te refieres cuando, por ejemplo, que se ponen de moda el trompo y el yoyo? No, y no, esas no, cosas, cosas más o caras. Por El tronco ejemplo. llegaba a tu escuela, ¿cuál Sí, era el eso problema? llegaba, Y eso nomás no. lo Por compraba. ejemplo, me acuerdo, Claro, me pero ¿a qué acuerdo te de refieres? salía a Enrique y Ana, se llamaban, que Ah, sacaban, el disco Ajá. chino y que esas sacaban cosas. el Ya disco te entendí. disco chino, entonces salía tantas veces el comercial que es de papá, yo quiero un disco chino, y entonces nunca tuve el disco chino original, ¿verdad? Entonces me compraban un frisbee, yo agarraba un palo y le hacía así. Y entonces ya tenía yo disco chino, pero el original nunca lo tuve, porque ese no me lo compraron, pero tenía el frisbee. Estaba, por ejemplo, uno que se El llamaba... El bueno era el invasor. El invasor, Sí. Cobra. Estaba Cobra, exacto. el Strick Cobra. Stick. Ese también, que el que flotaba, ¿no? Ajá, que era un palo amarillo que flotaba y lo Con dos repitieron como bolitas 3 rojas. veces, ajá. Y entonces, Ajá. eso es como magia. Yo lo compré y jamás Y nadie pude lo puede hacer usar. nada. Lo usaba mejor Era como, horrible esa como cosa. espada de luz porque era bastante duro, pero así como lo anunciaban en la tele, mira, ya se esto y acá. Yo creo que y nadie lo pudo usar. jamás pude echarlo a andar, ¿no? Y Estaba se en acaba una, enredando la cuerdita que traía, se acaba enredando. No, era horrible esa cosa. Ese- Idea, yo nomás jugué con el de las pelotas, ese que le dabas el traca El taca, traca. taca. Ah, sí. ¿Cómo se llaman? taca, taca. Taca taca. Pues el Sí, así taca, se taca. llaman. Todavía los venden. Por La ejemplo, boligoma. La boligoma La es otra de esas. boligoma, Esa ándale. comercial. Y Esa era la que venía en un huevito, ¿no? esa. Sí. Ah, era una maravilla. Súper Que te rebota. copiaba el Rebotaba, el diálogo pa, ahí, pa, pa. Calca rebotaba. monitos de periódico. Tiraba. Lo Sí, pegabas sí. en el cómic o en el periódico. ¡Oh! Se pega de verdad. Y después. Sí, Y se lo rompe, vuelves a hacer y se hace estira. gigante como un chicle. Y Sí, rebota. nah, cuando eres niño era una maravilla esa cosa, sí.
Yo De la boligoma era la montón de boligomas. La verdad, sí. Esos son juguetes como de impulso, así que de repente Sí, se ponen ya. muy de moda, Sí. pero no necesariamente funcionan. Lo único que recuerdo que nos compraron de moda, porque digo que no compraban más que cuando te tocaba tu cumpleaños o algo, o sea, Ujú. fue el cubo Rubik. Fue el único. Ya. El Rubik. Sí, porque estaba hasta en, aunque usted no lo crea, casualmente llega Sí. mi papá y lo trae. Ahí tienen Aunque un usted cubo no- Rubik. Yo también me acordar de un programa de televisión que ahorita que mencionaste, aunque usted no lo crea, pero no era ese, se llamaba Es Increíble. Es Increíble. Sí, con el güero ese. Ajá, con el Ajá. Frank Tarkenton, creo, de un futbolista, ¿no? Y es increíble, se pasaba los domingos, creo, los sábados en la tarde. Y vamos a ver Sí, a un los hombre que domingos hace no o sé qué. sábados. Ajá. De Qué ese- bueno estaban esos programas. De ese programa me recuerdo uno que al día de hoy me gustaría hacer, que era un concurso de videojuegos. Y lo tengo bien grabado. Haz de cuenta, tenían varias maquinitas y es de el primero que logre vencer a Donkey Kong. Después se pasa a la siguiente maquinita donde va a jugar, tiene que hacer tantos puntos en asteroides y pasa de maquinita. Y el primero que logre hacer como la ronda completa gana. Yo quiero jugar ahí. No, me gustaba ese de. Es increíble y el doblaje muy curioso que era. También de impulso, no sé si cuenta la tirapapas. Híjole, esa tira por viaje Ay, comercial. papas. Sí, es de impulso. Sí. Eso estaba padrísimo. Pero, y aparte ese- de metal pesadísimo. la Sí, cosa pues ahí esa. tengo una con toda tu caja. Ese yo me acuerdo que no nos lo compraron. No sé mi hermano el mayor cómo la obtuvo, ya sabes, los mayores. Y sí daba sus buenos guamazos, ¿eh? Bueno, pues estaba chavito. Sí daba. Me acuerdo de impulso el pelón pelo rico. Que actualmente ya lo venden como normal, ¿no? Pero en esa época era usted seguramente ha visto el el pelón pelo juguete. Con rico. super ajá. masa, Sí, ¿no? el No. juguete de su... Era el pelón pelo rico, bueno, creo que según yo se llamaba así. Pero ponías un plátano. Entonces yo de verdad me lo compraron y es de un plátano, ya me necesito acordé un plátano. cuál. Y entonces lo ponías y Sí, le cierto. salía el cabello. Ahora Sí, una cierto. manzana. Le ponía una manzana y le salía el cabello de manzana. Y entonces te lo comías, no servía para nada. ya Se me tapaba. desbloqueaste el recuerdo. Esa cosa se tapaba, era una porquería. Pero es igual que el pelón que venden Yo no me ahorita que acordaba sale de chamoycito, igualito, pero en versión un poquito más grande, para que sí. le pusieras tu fruta y le saliera el Y le pelo de saliera la el fruta pelo. y la comieras. Creo que se vea, ahorita que lo estoy imaginando, se vería un poco escatológico, pero bueno, en esa época estaba muy de ¿Y moda. cómo evolucionamos? Ya sigue el... Pues Sí, al que venden ahorita, pero bueno, ¿de qué? No, en el juego. O sea, En el juego, pues vamos a. digo, ya estamos divagando. La pues edad estábamos en los de 8 Super Impulso. de 8 a 12 años, ¿no? Que es cuando, ya después de los 12 ya es otro show, pero Y de luego 8 a 12 años. ¿Se acuerdan de la pastita esta que olía bien padre como a químico y todo, que hacías bolitas y globos y los inflabas? Que era como una pasta de globalón, dientes. sí, está Sí, bien padre. pero te dabas unos viajesotes con esa cosa porque se le químico, así restó el 5000 y si te dabas unos pasones. Ni idea, ¿eh? ¿Cómo se llamaba ese? Era como, Era una pasta de dientes. como que globalón o algo así. Sí, tenía una pasta de dientes y le soplabas. Un popote. con un Le ponías popote en un rojo. Entonces le ponías la ya plasta, era como una plasta ahí, como si fuera un Pero yo soy- 5000, pero negro. Primero aventaba el globo y ya que lo tenía inflado, le soplaba para adentro. Y ciega. Y te ponías. Pero era Sí, súper fíjate, tóxico. Es en las fiestas, me acuerdo que lo llevaban. Era como si eras una bomba de chicle con un químico. Sí. Sí. ¿No lo Literal. conociste? No Qué me raro. acuerdo, ¿eh? No recuerdo. Pero sí olía bien, padre. La verdad se extraña ese aroma. Estaban los juguetes como de esos que vendían solamente en las zonas de magia y de bromas, en los tianguis, en las tiendas de magias, y son los que ibas a jugar a la escuela, porque le ibas a hacer trucos a tus amigos de la Los juegos escuela. de carta y mierdas que Iba a hacer desaparecían. maldades. Sí, la popose que estaba por allí, que la ponías. El Memín Pinguín que se hacía popó también. La sí, florecita sí, me que acuerdo. echaba agua o el anillo que le hacías así, supuestamente echaba agua, pero nunca jaló, ¿verdad? No. Pero le habías Ojalá. mira mi anillo, sácale y le echabas agua. En los polvos pica pica y así. Esa ya era más la broma y la maldad. Pues es broma, los de broma y de magia los vendían juntos por alguna extraña razón. Sí, sí. En el mismo lugar decías, me llevo unas cartas o me llevo Bromas unos y polvos magia. pica pica. Y Sí. trucos.
Luego no Sí, les sí. gustaba jugar con agua. Hijo, no. No, A mí me cállate, tenían, sí. a mí Los me tenían que globos. golpear luego porque no aprendía. Te dijimos que no. Lo que hacíamos era llenar globos, compramos globos. Y así, Eh. y órale, te juntabas los globos y sácatela. Porque no, las pistolas de agua servían para dos cosas. Se le caía más el agua que lo que tardabas en cargarla, que lo intentamos muchas veces porque compramos las versiones chinas, me imagino, o no, mexicanas baratitas. Pero tú la cargabas y se le caía el agua, entonces te tenías que acercar a menos de medio metro para que le dispararas las... Sí, pero son las de plástico transparente, ¿no? Sí, esas. Sí. No es que no duraban, pero estaban bien padres, o sea, por el plástico verde No, transparente. bonitas estaban, sí, la verde transparente. Pero te Te duraban agarrabas media el- pelea. No, sí, pues no duraban. Las- Es que es las- lógico, estaban pegadas de en medio y el pivote estaba bien chafa. Sí. Ay, dices ahorita, ay, era bien novio y nosotros, no, sí, llénala, juega. Pero los globos eran la onda, es de, órale, zócatelos. Y entonces, a ver, se agarraban los globalazos. Nunca se fueron por ahí para conseguir cohetes que, no, está prohibido. Y ahí ibas. No, pues en mi Las época no eran cebollitas. prohibidos. Ibas en Lo que me bandita tocan- ahí con varios niños y... Véndanos unos cohetes, sí, ahí está la bolsa, órale. No, a mí me los prohibieron, me los enseñaron. me Todos lo dijeron, teníamos prohibidos, nunca no más. inventes. Pero no, yo sí conseguí. Y luego iba un primo que hasta le daban dinero. Sí, vayan a comprar cohetes. Creo que su papá, no sé quién. Íbamos y conseguíamos más. Híjoles. Y no. todos tenías que tronar en la calle y que no te vieran porque no te la acababas. Sí, a mí ya no me tocó o sea, me tocó ver una vez con mis primos en una Navidad y fue de, ¿ya ves lo que pasa? No pasó nada, ¿no? Pero sí tronaba así muy feo y era de, ¿Qué iba a ay, decir? no pasó Y ya me nada. imaginaba un niño sin dedos. Pero sí era así, de, no, Ay, no. No, eso sí no. no se usan, ¿eh? Pero bueno, No, figuras no de se acción, ya figuras de acción. Todavía jugamos con nuestras figuras de acción. Época Masters para adelante, Transformers, Cazafantasmas, Tortugas Ninja, etcétera. Que ya vamos Pues fíjate. creciendo. Yo, por ejemplo, a lo que iba, ya cuando salgo de la primaria y entro a la secundaria, quitando obviamente los videojuegos, les comentaba, yo hacía pausa con los Joes, porque yo realmente en esa época fue cuando me hice muy fanático de la lucha libre, pero muy, muy fanático. Había la revista esta de Arena, Colosos de la lucha libre, de hecho yo hacía mis dibujos y los mandaba. Y todos los domingos, yo por ejemplo iba a misa, y saliendo de misa, pasaba ahí por el kiosco de revistas, compraba la de Colosos y veía pues, tanto sábados en la tarde la del toreo, y los domingos en la mañana ya fue o posteriormente AAA, ¿no? Pero el tema era que yo lo que jugaba era eso, o sea, yo hice mi ring con unas cajitas de madera, con unos lápices, unas ligas, y los Joes los usaba para jugar lucha libre. Incluso en la secundaria, como iba en diseño gráfico, pues ven que los estilógrafos se llenaban con tinta china. Sí. Yo Ujú. tenía por ahí como una tinta china roja que nunca usé, entonces yo se las echaba encima y pues era la sangre, y luego les hice mascaritas. Pobres yo. Y después, la sangre no se le quita. Doctor, la sangre no se le quita, todavía tiene sangre. Cuando la dejabas más de 3 días, ya valía, pero si la quitabas luego, sin tema. Y yo me acuerdo que una vez... Y que los voy- estilógrafos precisamente traían unos soul rings que le podías poner a los Joes, pero quedaban durísimos. Fíjate que eso nunca me No tocó. recuerdo. Como los Joes, ¿No lo experimentaste? No. no, como nunca se me rompieron, hasta más grande ya fue cuando se empezaron a romper. Pero una vez llego a Monterrey, y cuando llego a Monterrey, me acuerdo que salimos de la central y había un chorro de puestos. Antes había las famosísimas chiveras, que eran como pura gente que vendía fayuca, ¿no? Y me acuerdo que por ahí por la central, no era precisamente afuera, sino caminamos, y me tocó ver una señora que tenía un ring, pero era un ring de plástico, con todo ya armado, súper macizo, tenía hasta las mesas con los monitores, y yo así de, güey, no es posible. Oh, Me acuerdo y créeme que fue como el mayor regalo, Claro. el mayor obsequio, por juguete que he tenido de esa época. Posteriormente, ya cuando viene el Parque Jurásico, no sé si yo las primeras figuras que tuve de Parque Jurásico eran unos de metal, Sí. eran unas figuritas de metal que eran como sí. cuatro sets dobles, algo así. Ujú. Entonces yo los tuve,
ya hasta que lo que hice, limpié un pedazo muy grande de ahí de los muebles de mi recámara y hice mi parque jurásico, o sea, según yo me puse a hacer las palmeras de papel, las jaulas, la entrada del parque, el centro de los vacacionistas, o sea, los rieles, o sea, obviamente como yo pude, porque me acuerdo que tenía mi libro de cómo se hizo Jurassic, y viendo la película y dibujando, fui como 10 veces al cine. Entonces el tema era que realmente hice mi parque jurásico, un poquito retomando lo que les comentaba del safari. Uh-huh. Entonces para mí era así como que padrísimo con eso. Me acuerdo que hasta conseguí las camionetitas, las pinté, y realmente como comentaba Hugo, ¿no? Era un tema más contemplativo, y ahí era como ese tema, el juego realmente era como construir, como investigar, como realizar, como proyectar. Para mí en ese momento como que el juego empezó a mutar un poquito, no necesariamente a jugar o a poner los monos, sino ya participar o construir activamente dentro, como decía Bernie, finalmente sí hacías un escenario o podías acomodar las cajas o voltear una silla y era tu fuerte y todo, pero realmente ahí, digo, cuando yo buscaba, incluso ven que cada dinosaurio tenía su letrero afuera, buscaba más o menos, traté de dibujar, conseguir. Entonces, para mí ese tema sí fue un poquito de investigación, y ya como, entre comillas, lo hice más formal. Para mí fue un poquillo cómo cambia un poquito ya el juego, de solamente estar jugando con un tema de saber qué pasa, allá realmente tener un objetivo y lograr, entre comillas, una especialización, ¿no? Para poder conseguir este diorama, ¿no? Que yo quería. Hugo. Cualquier pues Hugo. Pues igual, Ya creciste, ya creciste, ya dejaste los otros. Ya estoy más grandecito. No, pues igual, sí, me echaba mis juegos hacía una historia muy larga. O sea, la continuaba y la continuaba y la continuaba y la continuaba. O sea, y los fines de semana, pues dejaba el tiradero, le pedía permiso a mi mamá de que, pues déjame, pues porque me tardaba más en montar, acomodar los juguetes, hacer las bases, hacer todo lo que correspondía para poder jugar. Y me acuerdo que en uno de los tantos juegos, normalmente juntaba todos, o sea, los que me gustaban. Entonces, por decirte algo, el Cobra Raven era un personaje, o sea, ese avión me raya, o sea, es de Yayo me mata. Entonces. Era como de la película de Cars, ¿no? De aviones. No tanto así, sino lo jugaba más como si fuera había una película de un avión, Air Fox, una cosa. Entonces lo usaba más en ese tono, pero tenía como si fuera un auto increíble, haz de cuenta, no tanto que se jugara así, eso. Entonces, me acuerdo que también usaba la base de los Starriors, que era como una cobra, y entonces despegaba, entonces ahí los metía. Entonces mezclaba mucho, usaba Voltron, todos juntos, o sea, todos los mezclaba. Entonces la historia iba algo como que o sea, a mí me raya el bat de G.I. Joe, se me hacía un juguetazo. Yo siempre lo jugaba como si fuera el más perro de todos, y a todos les ponían su mandarina. O sea, pues imagínate, es un robot. Entonces jugaba a que era una computadora, pero el villano era en sí una computadora, entonces podía trasladar su memoria a cualquier aparato y a cualquier cosa. Entonces los demás tenían que tratar de detenerlo y que no se escapara. Y el bat de repente estaba dentro del Voltron y todos tenían que pelear contra el Voltron, o se pasaba. Obviamente era el muchacho Chicho. Y pues con sus secuaces pues estaba el guardia Gamorrean, estaba otro que me encantaba de Yayo, que era uno pelón, creo que se llamaba Salvo o algo así, que tenía una metralleta con unas como minas, una cosa así padrísima. Y junto con el Outback, ellos eran como que los más chichos. Y así se pasaba. Sí, entonces se escapaban y salían con este carrito de la base de los Starriors. Iban los robots de los Starriors tras ellos. Ya cuando por fin los iban a agarrar, pues se escapaban y se metió, la memoria la metía dentro del avión y se escapaba en el avión. Pero todavía te estoy haciendo un resumen más o menos de lo que jugaba. Pero sí me pasaba horas y horas, y al siguiente fin de semana continuaba la aventura y volvía a montar todo otra vez. Y así, o sea, y era pues mi patrón de juego era más largo, entonces de repente llegaban y estaban en la montaña serpiente,
Y Beastman, pues no era Beastman, sino era un monstruo gigante que salía y peleaba contra ellos. Entonces o sea, todo era mezclado, o sea, mezclaba todos los juguetes, pero en una historia de ciencia ficción. O sea, la verdad sí me divertía muchísimo, mucho. La verdad sí estaba muy, muy padre. Según para mí la historia y el juego y todo se me hacía muy divertido. Es decir, Andy Toy Story. Ese sí es la de tu momento de Andy Toy Story. Sí, es mi momento de Andy Toy Story. Pero sí, la verdad es que sí disfrutaba mucho. Y aparte, pues no, obviamente si tienes Voltron, pues no tienes los enemigos, no tienes los robots. Si tienes Yayo, pues no tienes todos los vehículos. O aunque tenía el Tomahawkito que se me hacía un juguetazo. Sigue siendo. Pero pues es que esos dos, híjole, se me hacían increíbles eso. Entonces, pues chocaba el Tomahawk, salían todos los Yayos para afuera, se enfrentaban al Gordo Agamorrean y el Gordo Agamorrean les daba sus golpizas a todos, pues traía creo que el puño cerrado, entonces pues les pegaba a todos. Era una locura. Imparables. Sí, era padrísimo, la verdad, sí, disfrutaba mucho y lo sigo disfrutando los juguetes, obviamente, pero en ese entonces el juego era la onda. Increíble. Uh-huh. Hugo Villaseñor. Ay, pues yo me acuerdo así de último, les digo que había un cuarto al final, creo que ya se los había contado. Era una casa de esas largas. Y al final había un cuarto, era supuestamente una bodega. Y entonces ya tenía sus repisas hechas. Así, nomás es una puerta y todo lo demás eran repisas, ¿no? A diferentes alturas. A la altura de intermedia, pues lo agarramos, hicimos una maqueta ya de a tiro con todo lo que teníamos. Les digo que pusimos las descaléstricas y que eran para pasar los carros, ya para como no estar moviendo las cosas, ¿no? Entonces venían mis primos y órale. Y teníamos una casita de madera de esas de arquitecto y teníamos un montón de monos y casi siempre lo que jugábamos, me acuerdo mucho que jugábamos a Invasión Extraterrestre y el Donovan era el Han Solo de la tercera, el del chalequito. Sí, y y el Wild Whistle de G.I. Joe, que no sabíamos ni siquiera que era un G.I. Joe en aquellos tiempos, pues era uno de los malos y así, tanto desmadre. También era revolver casi todo lo que tenías. Y digo que como no éramos mucho de juntar todas las cositas que eran del tamaño, pues más o menos teníamos ahí ya nuestro playset gigante. Eso es más o menos lo último que recuerdo. Y de último también, no sé si les conté que hice un barco de madera. No. Un barco que mide como... Por ahí está hasta la foto. Que midió como 1.20 m, yo creo. Wow. Pero estaba altote, y entonces de la parte de enfrente se bajaba así la tapa y ahí le metíamos el camión de G.I. Joe y tarugada y media. Y arriba traía una micropista, que precisamente la pista, por ejemplo, era un triple y tenía cartón de ese negro y ya le hice los rielitos y después lo forré con ese plástico que era duro para forrar cuadernos. Ya ves que le pasaba la pistola y ya quedaba como plástico. Uh-huh. No, ese fue un playset gigante que también usamos bastante. No sé ni dónde acabó, pero sí estaba monstruo. Pues cuando me cambié del DF, yo creo que ya hice. Hasta ahí llegó. Pero sí, y pues tengo la foto y está tremendo. Entonces le cabía... No teníamos el Sky Striker, pero teníamos el ¿cómo se llama? El helicóptero de Wild Whistle, el Dragonfly. Lo ponía ahí en la cubierta. Creo que teníamos en ese tiempo tuve el Conquest X30 y el camión adentro y creo que ya todos los más eran unos cuantos monos, eran como 20, ¿no? Del tamaño de un escritorio, tal cual. Sí, no, y estaba grande. Yo creo que estaba, imagínate, tablas. Para que entrara todo eso. Era como el cubo de los juguetes en versión barco. Ese barco sí también fue del último que jugamos, así ya jugando con ganas de... Ahorita se los dije de buscar, mientras platícanos tú, Bernardo. Yo lo que a mí me pasó, algo muy curioso ahorita que estaba oyendo a Furio, me pasó al revés. Cuando yo fui creciendo, cuando ya tenía más, estas épocas de Transformers, Ghostbusters, Miss Bootleg y demás, yo lo que hacía más era, coleccionarlos. Y tener los de Star Wars, los de la cantina,
los del Imperio acá y empezarlos a formar. O sea, sacabas Sí, eso es cuando ya los acomodabas. la casa la caja de juguetes a jugar, y lo que hacía era acomodarlos en sus diferentes secciones porque no había espacio, ¿no? Los cazafantasmas todos juntos, y lo que también hacía mucho era disfrutar las secuencias de acción de los juguetes. Por ejemplo, si los cazafantasmas le apretabas el botón y se gritaban, entonces ahí me tienes gritando, poniéndolo a gritar media hora, 2 horas, ¿no? O que el policía del terror le apretabas y se le salía la calavera, pues ahí me tienes disfrutando, diciendo, no manches, está increíble, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, y acomodándolos. Ya empezaba como a coleccionar y a disfrutar, pues cómo habían hecho, ¿no? Los super amigos ya daban anda ahí media hora dándole el golpe de poder hasta que ya no daran golpe de poder, ¿no? Y me gustaba cómo se veía como el tumulto, ¿no? Pero en orden. Así, aquí están los guardianes, acá están los superpowers, acá están las tortugas, los cazafantasmas, tanto el bootleg aparte de los originales. Eso no, por alguna extraña razón que no sé, no se mezclaban. El bootleg estaba, y tenía una colección de bootleg impresionante. Y no se mezclaban, pero ahorita mi emoción era tener muchos. Está enseñándonos tenía un señor. Striker, mira, ahí está ¿Ese es el que hiciste de madera? Sí. Barco No de madera. te pases. Para quien nos Te digo esté que escuchando. enfrente se abría esta puerta y ahí le podías meter todo eso a almacenar No bastante. manches, les quedó increíble. Está muy bonito. No, sí me parece. quedó, ese sí lo hice yo solo. Como dice No Bernardo, mames. agarrabas las herramientas de tu papá y ¿qué hay ahí para darle en la torre? Vamos. Pero qué bárbaro, te quedó genial. Yo me lo imaginaba más rústico, no tan padre. No, Yo sí. también me lo imaginaba Mira, más hasta le de hice, caricatura, eh, ¿no? De este, café. Sí, yo me la imaginé la madera tal Aquí cual. lleva ¿no? hasta Tan- una canoa, mira, de Fisher Price Adventure People, la plateada. Ajá. El símbolo, este símbolo de acá, creo que lo hizo mi hermano, es que somos 3 hermanos, hombres y 2 mujeres. Creo Ajá. que el que está en medio, porque yo soy el más chico de los. Creo que ese símbolo me lo hizo un hermano. Órale. No, pues sí se aplicaron, ¿eh? Y lo Los que asientos son los cubos esos, ¿se acuerdan que había unos cubos que se armaban de colores azules Ajá. y rojos? Sí, Ah, sí, ya, Los ya. partíamos y esos Ya eran de- los asientos. Para todo eran asientos esos. que adentro tenían como juguetitos, ¿no? Sí, esos. Wow. Sí, Sí. no, sí se rifaron, ¿eh? Pero Sí. lo dejaban estático, no lo movían, sí lo movían. No, estaba pesadito. así Sí, no, quedaba. pues sí, no manches. de madera y de la edad. Sí, Aquí no, sí hay no. cosas prehistóricas de fotos. Para que vean que yo sí tomo fotos de juguetes desde hace siglos, vean esto. Yo también, pero las tengo en diapositivas porque era la moda. Estas naranjas de aquí, eran de los que venían en los cases de Star Wars, ¿se acuerdan? Sí. Ajá. Las maletitas, nomás que las pinté de naranjas para meter ahí mis Robotech Mini. Mira, los Ándale, Crash Test, los Crash Test Dummies. Y al lado, bueno, ¿cuál es pues el que está al lado de los Crash Test Dummies? Los Crash Test Dummies eran lo último. Este es del siglo 30, es el que es transparente. Sí, sí, sí. Ujú, Y así, yo conozco ese logo que está ahí. ujú. Ese no sé qué fue de él, fíjate, lo tenía en cajita y todo, y ni lo sacaba porque era bien delicado, dicen. Aquí están los Star Wars, pero la foto se ve súper oscura. Mira, Pero así ese se estaban pare- mis Star Wars. así está Estaban mi con cuarto. vasos de Batman, ahí de base, ahí se ven algunos vasos de Batman. Órale. ¿Y esa de qué edad es esa colección? ¿O ya, Pues ya si era están colección? los vasos de Es- Batman, son 90, es 90 eso. Ah, exacto. Sí, porque yo me salí de esta casa en el 92. Tiene Wow. que ser antes de. Mira todos los que tenía de más que en caja, Chihuahua. ¿Y dónde están las cajas? ¿Quién sabe? ¿Dónde acabaron? Bueno, eso fue hace muchos años también. Bueno, no, y por ahí hay una donde se ven todos mis Star Wars de Lily que no valían ni más. no valían nada, Fue valían poco nada. antes de Sí, que nada, valieran. Nada, valía. O sea, tú cambias Todavía un hay cosas Star que Wars tengo que. por. Mira, aquí se ve clarito el del 15 siglo pesos. 30 Ándale, ahí está el de siglo en su XXI. caja. Sí, cambiaba 50 Lily por un Kenner en esa época. Ujú. Y usado. Este está bien padre. Este era de los Micronauts también. Ojalá lo recuperaran. Está bien padre este juego. Cyrus. Era un robot gigante. Ajá.
Me dice, ¿por qué Aquí me se ven dices ya esto? mejor los Star Wars. Mira. Esto sí es prehistoria. Y sí, desde entonces ya se le tomaban fotos a los juguetes. Prehistoria estaban- tenía videos, pero ya se ven feísimos. Los Captain Power, están los Thundercats por ahí, creo que había halcones, no me acuerdo si Mucho vi bien. yo. A ver, déjenme ver algo más interesante. Miren, aparte la colección cerrada de los Robotech con variantes. ¿Qué es la que tienes? Sí. ¿Qué más hay aquí? O sea, ya en esa época ya era colección, esto no se va a abrir, son los olorosos pit, así se queda. Supuestamente. Es que estaba de moda Sí. guardar las cosas cerradas en este Se año. puso de moda guardarlas Y ya en los, cuando en los precisamente nos aventábamos unas luchas libres donde llegó a ir hasta José, ahí en la colonia Roma, en una casa en la que se armábamos nuestras luchas, y yo era Mr. Blister. Y así me sigo llamando en Mercado Libre, o sea, no se imagino. Mr. Blister. Ya saben quién Mr. es. Blister, sí. Tu identidad Es que estaba de secreta en moda. Mercado Libre. Sí, se puso de moda como a Mira, principios de mira los qué 90. bonito dibujaba. Aquí está fue un póster de Yayo que hice yo. Sí se ve. Sí. Y luego, ¿qué te Es un pasó? Epian despegando. ¿Y lo que te pasó? Pues Sí, ya, eres- no. Ya Que ya lo divierte. tienes mucho talento, tocayo. Deberías seguir Miren, haciendo mis primeros vehículos. customs. ¿Cómo que no se transforma? Yo Ah. quiero uno que se transforme, chingues. Y que te lo aplicas. Ah, o sea, Pues, agarraste el original y le Ándale, pusiste partes de robot, ¿no? No, son las patas originales. Mira, se las volteé. Lo desarmó. Ah, lo deshizo. Ajá. Sí. Son las piezas originales. Nada más que lo transformó a la de a fuerza. Ok, quiero uno de esos. Claro. ¿Cuánto? ¿Todavía lo Sí, tienes por exacto. ahí? ¿O ya lo regalaste? No, eso ya no existe. Fíjate que después se pintó de rojo porque faltaba el de El Skyfire, El de ¿no? Transformers. Ah, no, el de Mirilla. el de Mirilla. Sí. Pero acá, esta foto es buena porque mira, son los únicos shows que tenía en ese momento. Cuando fue esta foto, cuando esta foto es muy vieja, porque Esos son ya mis las únicos otras fotos ya shows se que ven tengo. toneladas. Creo que son los que yo tengo, nada más. Pues Así son de los poquitos. primeritos. Esta foto sí ya es prehistoria. Esta, ¿qué les gusta? Este es del 88. No, antes, ¿verdad? No, esto es mucho antes. Este es del. No hay ni. 88. Sí, aquí acababa de salir este del 88, se me fue el nombre. Es del No se ve. 88, el primero que salió, que encontré. Póngale pausa y hágale zoom para ver, porque Sí. nosotros no lo vemos desde aquí. Ay, no, es que no se ve, ¿verdad? Está No, muy no, chiquito. O sea, Sí, y aparte como tiene mica, entonces Ahí jugando. de charoleo. charolea un poquito. Entonces, sí vemos algunos detalles. Entonces, Como dicen ustedes, jugar a Star Wars, pues ya pones ahí todo el mitote peleando Luke con y todos ahí exacto, o sea, presentes. lo que tú querías es que se vieran así como peleando. Entonces, después de eso, ya lo que empezamos a hacer fue coleccionar los juguetes como tal. Aquí estabas jugándolos, o sea. No, ya para sé, ponerles obviamente, una tío. foto, te estás dando callo. El juego no termina, pues, pero ya es diferente el juego. Es lo que Es que el juego es comentaban. un desmadre. Yo les conté una vez que nos fuimos al Parque México y llevamos mochilas de esas militares, un cuate vecino mío y yo, y sacamos vehículos de Yayo y juguetes de Yayo, nos metimos a al agua. las fuentes que había, que tenían una piedrita que aventaban agua, nos metimos y empezamos a acomodarlos todos con el brazo para arriba Yayo y les tomábamos fotos. Y te estoy hablando de antes de entrar a trabajar, eso entonces debe haber sido en el 88, definitivamente. Este sí ya es de las presumibles, porque miren, 4 Varitex ahí juntos, ¿quién se daba ese lujo en aquellos tiempos? Tú, solamente. No, tú. Solamente yo tenía ese lujo, y además armados por mí, o sea, yo les había puesto las calcomanías, eran mayor orgullo. Mira, yo mi Varitec llegó super 1000 años después de todo eso y por fin tuve mi primer Varitec Pero oficial. la historia con mi primer Varitec, haz de cuenta que antes de que nosotros los conseguíamos para revender, y en la tienda, me lo vende un chavito. Y así, obviamente, no estaba completo ni nada, yo lo traía así. Y precisamente fuimos a unas luchas. Nos lo harían a México. Y en la entrada, no lo vas a poder meter porque es un arma. Yo no inventes, esto no lo suelto nunca. Y que no sé qué. Pásale, dice el cuate del entrada.
Sí, ese se fue, como me lo acaban de dar, se fue conmigo unas luchas, precisamente. Es un juguete, es un juguete. No, este es mío, este no lo suelto nunca, le dije al de la entrada. Ahí no se alcanzan a ver, ¿verdad? Eran super powers, ahí trepados. No, veo los de abajo, son Viaje a las Estrellas. Sí, ¿no? Viaje a las de Estrellas. Gallup, de Y Gallup. abajo están los Duke de Hazard. Ya ni me digas, imagínate, ¿Ya no tengo ves? esos Duke de Harsa cerraditos. Con estos ojos que se han de Ya no comer soy los Mr. gusanos. Blister, te lo digo, o sea, acaban saliendo muchos de estos, o sea, no se aguanta uno las ganas. Pero bueno, entonces cambió la forma de juego a partir más o menos en esa época, ¿no? Para todos. No sé si alguien más jugó diferente. No, ya era hacer tus dioramas, hacer tus fotos, divertirte con los juguetes. Yo me acuerdo que en la prepa, a mi papá le dieron una cámara de video para arreglar. Y es de pruébala, de las 8 milímetros. ¿Y qué hice? Me puse a hacer mis stop motion. Y entonces ponía mis monos y hacía mis stop motion. Y entonces jugaba. Primero hice poquitos porque solamente tuve la cámara poco tiempo, ¿no? Hice uno de X-Men, hice uno de Ghostbusters, uno de Transformers, uno de Star Wars. Y el de Star Wars le puse la música y todo. O sea, cada stop motion lo hacía más. O sea, el de Star Wars me acuerdo que agarré un baño que no estaba terminado en la casa y ahí ponía todos mis Stormtroopers y puse un papel de baño abajo para que pasara el emperador y bajaba la Tydirium y entonces jugaba a hacer las historias que yo jugaba cuando niño, pero ahora en video. Ahora lo estaba yo grabando en stop motion. Y es de graba, tente, y me acuerdo mi último gran, que yo no hice muchos, ahí los tengo todos grabados. Empecé a juntar, hice una de Star Wars también, pero junté los Robocop, junté los Transformers, o sea, junté todo lo que parecía robot como del estilo. Y mi papá tenía cosas de carros y demás, y con eso hacía la escenografía, entonces iban, y le ponían la música de Star Wars. No, bueno, yo me emocionaba, me acuerdo que se lo enseñé a 2 personas una vez, y se burlaron de mí. Uno porque pura era envidia. uno era, el primero era de, y estás jugando como los comerciales de la televisión, de, ahora compra tu juguete, ya disponible en tiendas, y yo, no. Pero creo que se me quedó porque actualmente me gusta mucho hacer eso, ¿no? Y el otro era de, pero lo que yo pensaba cuando niño, ¿no? Pero el ED290 y el otro no son de Star Wars, son de otras cosas. Y es de, sí, pero se veían bien juntos. Y me causó shock, aunque eso originalmente me causaba shock cuando niño, y ya cuando lo hice pues mucho más grande, le causé shock a las personas y es de, ok, no la vuelvo a hacer, no mezcles agua con aceite. Esa es buena, el momento en el que quedas en ridículo por estar jugando con un juguete en donde no debes estar jugando con un juguete. Exacto. Esa es buena, hijo, me pasó. Los enseñé, pero ya todos eran adultos, ¿verdad? Bueno, no eran adultos, pero ya pensaban en otras cosas más importantes en la vida. No, es que hay lugares. A mí me agarraron una vez jugando con G.I. Joes en la juguetería porque se me fueron las cabras. A ver, pero ahora a ver, das detalles, ahora das detalles. No, literal, o sea, yo tenía juguetes, pues, para empezar, pues teníamos todo lo de ahí. Y te digo que, haz de cuenta, esta es todo eran vitrinas, y atrás teníamos una mesa, y en la mesa poníamos los G.I. Joes sueltos, viejitos, todo lo que era viejito, eso ya era de nosotros, podíamos vender y cambiar y todo. Un día me agarraron literal jugando con... Pues no había nadie. Es que luego yo abría la juguetería, limpiabas y todo, ya, ¿no? ¿Y a qué nos piensan venir o qué? Pues me agarraron jugando. Haz de cuenta que... Sí, haz de cuenta que estás así. Pusiste y te todos tus soldados. Como las caricaturas, dices, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo? Tengo que cuidar, ¿no? Volteas y, estaban ahí todos viendo. Así como Robin Williams, la de mi papá, ¿cómo se llama la película de Mrs. Doubtfire? ¿Te acuerdas que está de repente jugando con dinosaurios? Porque no hay nadie y se pone a jugar con dinosaurios hasta que lo ve el director de la televisión. ¡Ey, me gusta para que hagas algo para la televisión! Pero bueno, estaba igual así de repente. No, aquí nada más se rieron de mí hasta que me iban a llevar a la televisión. No, pues no. Y a partir de ese momento dejó de ser señor Blister y se convirtió en... no sé.
No sé. Pero dejó de ser el señor Blister. Mr. Blister era lo de la lucha libre. Digo, así se quedó mi Mercado Libre, nada más. Ya colecciona. Ay. Oye, Furio, tengo una curiosidad. Nomás porque si no se me va a olvidar. ¿Qué pasó porque yo sé que tu esposa colecciona Playmobil? Y que hacías todo lo del Safari y todo lo demás. ¿Qué pasó cuando viste toda esa maravilla de Playmobil que llegaste a tener? O no sé si tu esposa o alguien. Ya ves que es gigante. Está el zoológico 1, 2, 3, 4, 5, 6, el Safari 7, 8, 9, 10. Está todo lo que te puedes. Pero puedes hacerlo el tamaño de tu casa. Entonces, no sé si te entró esa recuerdo de cuando lo hacías, porque Playmobil es gigante. Y puedes hacerlo así, lo que siempre hubieras imaginado, ahí estaba. No sé. Fíjate que a mí lo que me pasó es que realmente no me acuerdo en qué momento empecé a vender lo de Playmobil, porque digo, yo vendo lo de Playmobil a lo mejor antes de que mi esposa empiece a meterle mucho a lo que es Playmobil. Que de hecho quien realmente le mete a lo de Playmobil es mi hija, la de en medio. Ella tiene muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. De hecho, un día sí le montamos como 3 tablones aquí en la casa para que pusiera su exhibición. La dejamos como un mes, ahí en itinerante, pero ella tiene muchísimo. Pero yo fíjate que cuando fui sacando, en su momento como que se me acabó ese tren, quedó ahí en los mediados yo creo que hace como unos 10 añitos, 11 añitos, lo que le empecé a meter muy duro, porque lo que era grande de Playmobil era el Safari, pero yo otra de mis cosas que me encantaba eran los indios, todo lo que era el salvaje oeste, pero los indios. Entonces yo sí procuraba tener todos los sets. Vendo, y de repente cuando empiezo a retomar un poquito por ahí del 2000, no sé, 2009, vamos a pensarlo así, empecé a comprar todos los sets, empecé a comprar un chorro de cosas, pero fíjate que lo de Playmobil como tal no me dio nostalgia ni me dieron ganas de volver a hacer sí te soy honesto, veo por ejemplo los zoológicos, veo la cantidad infinita que hay de muñecos, me encanta todas las nuevas especies que han sacado, ver un oso hormiguero, ver por ejemplo las tortugas marinas. Claro que también hay un tema, de repente dices, bueno, hay animales de sabana, hay animales de bosque, porque yo me acuerdo que cuando vi al alce y vi el tamaño del alce dije, esto es una locura, pero realmente dices, bueno, este es un tema de bosque, no es un tema de sabana, ¿no? Lo que sí me pasó mi hijo, es que es cierto, no me acordaba de eso hasta ahorita. A mi hijo una Navidad, no creo que unos Reyes le trajeron también una cantidad enorme, porque él decía, quiero replicar un poquito lo que hacía mi papá. Entonces ahí le trajeron también un chorro de animales, y él, por ejemplo, uno de mis animales favoritos es el facoquero, el que es como un jabalí, el Pumbas de cuenta. Y de esos pues le trajeron un chorro, y para mí era bien padre porque de niño yo no tuve eso. Volvimos a hacer el zoológico, pero igual como en 2 o 3 tablones, los tuvimos un tiempo. Teníamos cantidad enorme de estos flamingos, sí son flamingos, ¿no? Sí. Digo, estaba padre, pero fíjate que hay un tema, al principio fue la emoción de volver a hacerlo, de compartirlo con mi hijo. Le trajeron nuevos vehículos, porque de niño, pues, ¿te acuerdas que eran unos carros amarillos que traían sus palas, sus de estas? Ahora unos carros más. Y su remolque. Ajá, incluso hasta le puedes meter para control remoto. La verdad es que fue otra emoción, pero ya no hubo la misma química, ¿me explico? Lo que sí me comenzó a pasar cuando sale la Hammond Collection, ahí sí, para que veas, sí me entró como esa onda de que yo decía, güey, es que tengo un chorro de ganas de conseguir un Rex, de comprar como 5 Gallimimus, de comprar, no sé, o sea, sí me explico, como de armar un Jurassic Park, pero ahora sí, con todos estos nuevos animales, con toda esta nueva articulación, con los jeeps, con todo eso, ahí sí créeme que me empezó a entrar mucho las ganas y la necesidad de hacerlo. El tema fue que cuando, te reitero, se me acaba un poco la magia al tratar de, no me acuerdo si fue Borges que decía, muchas veces no añoramos
un lugar, lo que añoramos es el tiempo, ¿no? Porque igual vas a ese mismo lugar, Sí. pero ya hay otras personas. Ya no es lo mismo, lo que añoras El es- momento, el recuerdo. pero el volver a un tiempo pasado tiende a ser una trampa, porque realmente la añoranza es algo que quedó en el pasado y es algo en lo que no debes de vivir. Entonces, a mí de Exacto. repente es lo que justo me pasó cuando totalmente feliz tenía mi caja de todos los DVDs de Thundercats que los empecé a ver en una gran maratón. Creo que al tercer capítulo dije, Te dormiste. ¿qué? No, o sea, como que ya fue suficiente, o sea, me he dado cuenta que son etapas como que son círculos que en su momento se cerraron y ya no hay esa necesidad de abrirlos. Digo, cuando quiero hacer nuevamente lo de Jurassic, no sentí que iba a pasar lo mismo que con el Playmobil y ahorita lo que tengo es con algunos G.I. Joes, no sé si se los comenté, ven que por ahí hubo una serie que iban a sacar el famosísimo Dreadnought, que era como un nativo americano que era un cazador de dinosaurios y estaban algunos como G.I. Joes con InGen y todo ese tipo de cosas. Entonces mi hijo y yo lo que hicimos fue que con G.I. Joes tratamos de emular eso, hacer custom de estos personajes y ellos son nuestros cazadores de dinosaurios. Si soy honesto, no le he metido y de repente sí digo, híjole, me encantaría comprar, por ejemplo, el BAM, el de G.I. Joe Classified, bueno, el grandote, el Classified, y ya ves que le han metido un chorro de accesorios y todo, de comprar unos 2 o 3 para justamente esta cacería. Uy, 2 o 3. Humildemente. Y se espanta Hugo Villaseñor, se espanta. Ay, ya me Es que espanté el yo tamaño porque él se está espantó. monstruoso, imagínate 3. No, es que está monstruoso, pero es lo que te digo, si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo en Hacerlo grande. bien, ¿no? Hacerlo bien, como debe Ese de sí va a ser. ser en Sí. grande, gran. ¿Para qué es la morralla, Chihuahua? Pues sí. No, Al cabo- vas a dejar al la cabo hay muralla, casa. el espacio. Para eso, ¿para qué son los tablones? ¿Qué son los tablones? Pues sí, Uy, sí, ya. lo que es Aquí tener hay casa donde. propia, ¿no? Ok. ¿Han regresado a esa época actualmente, por curiosidad? ¿Cómo? ¿De jugar con los juguetes como antes? Que haya que No, es ahorita- imposible. que- Tú que- te no, voy a no sé. meterme a una No, no tengo fuente para tiempo. tomarle a los yo. No, pues sí, o sea, que digas, quiero hacerlo. O sea, nomás por recuerdo, por, no sé, por onda, no sé. Pues es De- que ya de pura casualidad. Todo es muy diferente. O sea, ahorita que dijeras, a ver, me voy a poner a jugar. Tienes que irte a dormir, o sea, hay cosas que hacer. Siempre hay cosas que hacer, ese es el problema ya de esta edad. Qué triste. Sí. No, o sea, Hugo. Es que Imagínate sí, a Hugo Andrade, al tocayo, diciendo, Sacando el güey, Voltron. esta tarde la dedico a armar todo mi A ver, playset. pero, por ejemplo, Hugo, Andrade, tus hijos, ajá, tu hija, ¿no? Que está chiquitita todavía. Bueno, sí, ya tu hijo ya es más mutante que adolescente, pero ajá. tu hija todavía no. No sé si jugaste con ella y No, como, sí. como todo ese recuerdo de jugar Ujú. o algo así, no sé, pregunto. Sí, no, o sea, con ellos, pero juego con ellos a sus aventuras, a su patrón de juego, ¿no? Sobre todo, les gusta mucho hacer ciudades, entonces ponen los Hot Wheels, los carros, mi hijo tiene muchos sets de Tómica que se los compré en su momento, que son espectaculares esas cosas, entonces hacen ciudades. Y de las ciudades, pues de repente se brincan y que hacen el teatro, y que hacen el cine, y que hacen el restaurante, y le ponen los Legos, entonces llegan con los carritos. Entonces les gusta mucho hacer maquetas y jugar a la ciudad. Entonces, pues sí, ahí sí, pues sí me involucro para ayudarles a construir, a acomodar, todo eso, ya. Y ya después ellos ya lo hacían solos. Y luego nos invitaban que a ver las carreras, y así como cuando haces una obra de teatro de tus papás, no, pues ellos hacen sus carreras y te venden los boletos y que ponen que las palomitas y la tienda de souvenirs y te dan el dinero para que les compres y te fletas la carrera que dura como 10 horas, entonces, pero muy divertido. La verdad es que pues sí, es otro patrón de juego, o sea, no, es un poco lo que dice Furio, ¿no? O sea, ellos tienen su historia. Entonces, pues no, yo si quisiera replicar la mía, pues no, hay muchas cosas que no les hacen sentido a ellos. Por ejemplo, a ellos no les gusta He-Man y cuando lo siento, o sea, igual y ya Sofía de repente me acompaña, se echa un episodio y con permiso, ¿no? Entonces, pues no, es otra historia, ¿no? Entonces estamos buscando en qué somos compatibles todos. Y pues es más fácil que yo me adapte a lo que ellos ven, que ellos se adapten a lo que
a mí me gusta, ¿no? Entonces, pues sí, es distinto, ya es otro tipo de cosas y otro tipo de juego, pero sí, a los dos hasta la fecha les encantan los juguetes y sobre todo a mi hijo ahora los Hot Wheels lo traen agarrado de un ala, y mi niña y que de repente las Monster High, que de repente la Bubu, que de repente regresa a los Ternurines, que de repente vuelve con las superheroínas, Stitch, y, o sea, con todo ese tipo de juegos. Pero sí, la verdad es que sí les gusta mucho jugar y les gustan todavía los juguetes. Bueno, y ahora tú, ¿sí has querido regresar o no? De que digas, No, o sea, hoy se me no, antoja a ver qué me sale. A lo mucho que llego es agarrar 4 o 5 figuras máximo, ya es demasiado, y y les empiezo a posar, o sea, igual a veces les tomo fotos, a veces, la mayoría de las veces no, pero sí me gusta o sea, como dices, jugar contemplativamente, ¿no? O sea, los contemplas. Y un poco como jugaba Furio, pues haces como que los diálogos, y se vería padre acá, entonces pues agarras y llegas a la vitrina y los cambias de lugar y haces como una mini historia. O sea, no tanto los acomodo por secuencia, sino como me gusta, ¿no? O sea que, no, pues estos quedarían peleando acá, estos se verían más padre combatiendo, y luego los vuelves a acomodar, o sea, buscarles robots con robots, o Sí. zombies con zombies, o cosas así. No necesariamente que sean las mismas marcas todas juntas. Entonces, pues sí, dices, te empiezas a hacer como que la historia, pero ya la cuentas, o sea, ya la juegas virtualmente, ¿no? O sea, con tu mente agarras, sí le pegaría así, entonces lo estás posando, pero dices, ¿de dónde vendría la historia? Entonces, pues, no sé, que Big Boss está peleando con Spider-Man, y cómo se encontraron, y entonces, pero Spider-Man está más chiquito, pero está muy fuerte, entonces pues le está dando una arrastrada a Big Boss, aunque Big Boss sea más. ¿Me explico? Entonces estás jugando así, o sea, contemplativamente, ya en tu mente, sin estar moviendo todos los soldaditos, y van todos para acá, y ahora voy por el otro, y ahora regreso, o sea, toda esa energía de por sí ya no la tengo, o sea, imagínate ahorita llegar, yo creo que si acomodo todos para hacer una batalla, a la mitad de estar acomodando ya me desesperé, o sea, ya no tengo tampoco la paciencia, ¿no? De acomodar y montar todo, y luego al día siguiente despertarte temprano para llegar a jugar y todo eso, no, ya. La verdad es que ya no tengo la energía, pero el juego cambió, ¿no? El juego es como Furio, se me hace muy madura su forma de jugar a tan temprana edad, pero así es la edad a la que a esta edad es como yo juego cuando él tenía 6 años. Me pasó, digo, que tengo un canal de juguetes y de repente me mandan juguetes de temporada, ¿no? De todo tipo, que me gustan, obviamente yo hablo de los juguetes que me gustan. Y a mí me gusta hacer un poquito diferentes las revisiones porque pues dice, sí, tiene articulaciones y se ve bien bonito y la escultura, y pues, al final lo tienes que decir porque es como el básico, ¿no? Pero a veces me gusta hacer cosas diferentes, y me acuerdo que me pasó 2 veces, una hace poquito y una hace poco, mucho o no tanto. Me mandan la Superman City de Micro Machines, la nueva edición 2022, una cosa así, no sé cuándo salió, pero la nueva reedición de la Superman City. Y dije, ok, hagamos una revisión común y corriente, pero quiero hacer algo más, porque tengo un Hot Wheels, un Micro Machines, que fue la revolución en los 90s. Y yo no recuerdo nunca haber jugado con carritos como jugaban todo el mundo con carritos. O sea, yo jugaba carreterita, pero no sé cómo rayos se jugaban los carritos. Entonces estuve, les juro, 4 días investigando cómo rayos se jugaban con carritos, porque yo nunca jugué de niño con carritos. O sea, ¿Qué rayos juegan con carritos? Ok. O sea, ¿tienen que ser carreras o carreras? No, yo jugaba carreras, sí, carreterita. Pues, carreterita, pues, ajá. Pero los que tienen carros juegan con sus carros. No solamente hacen carreteritas, sino juegan. Y pasándome 4 días viendo un montón de canales de YouTube, la mayoría no hacen eso, pero encontré unos 3 que sí. Y hasta que encontré uno que dije, claro, así es. ¿Qué juegan? Juegan a la realidad. Sí. Llega el carro, se estaciona, le pasan la gasolina, va al supermercado, se va hacia atrás, hace el tut, se va hacia adelante, y entonces lo van corriendo por una carretera, y dije, claro, y llega la policía, y entonces la policía llega por otro lado, y hace la carreterita, pero van los dos, y lo detiene, y de repente, claro, así se juega con los carros. Y entonces así hice la revisión, ya no me acuerdo si lo llegué a hacer o no por tiempos, del Micro Machines.
que dije, ¿cómo? O sea, pero mi mente se quedó en ceros, y realmente para que mi mente se quede en ceros es un poco complicado. Porque Y- nunca lo jugaste. Porque nunca lo Precisamente jugué. No tenías o sea, el recuerdo. nada. Ujú. Y la segunda vez que me pasó fue hace poquito, 2 años o un año pasado, algo así. Me mandan el set de Pinipón, el que tiene Hugo Villaseñor, del centro comercial. Y dije, quiero hacer otra cosa, quiero jugar con esto, porque a mí me invitan a jugar, o sea, pero de repente es de, ¿cómo rayos se jugaba con muñecas? Yo nunca jugué con mis primas. Ah, ya. ¿Cómo rayos jugaban mis primas? Porque tengo primas del lado de mi papá y del lado de mi mamá, ¿no? Pero son cosas de niña, ¿sabes? No jugabas con cosas de niña. Cuando te invitaban a jugar decías el tecito y te ibas a jugar con tus primos. Al menos así en mi caso. Entonces nunca jugué con mis primas y era de, ¿cómo rayos se juega con muñecas? Y ya dígase Barbie, dígase en este caso los Pinipón, y a ver videos de cómo rayos se juega con muñecas. Porque tienen que ir a. El patrón de juego es muy diferente aún ahorita, igual antes, ¿no? Y van Es más realista, precisamente. Exacto. Es eso, también es más realista. Es más realista que el de los niños. Van a Ellas quieren tomar el té, quieren ir Exacto. a ver el perrito. Sí, van, sí. van al cine, se compran Ujú. ropa, se cambian el peinado, compran algo y salen del centro comercial bien felices en su carro y guardan todo en la cajuela y todo. Y es de. Cambiarles la ropa, ese es el de las niñas. Exacto, y peinarlas y todo. El peinarla. Una amiga me enseñó un día a jugar con Barbie porque la vi cómo estaba jugando y dije, ok, así juegan, ok. Pero cuando me llegó o sea, de verdad fue de, ¿cómo se hace? Entonces hice un comercial porque me gustan hacer como los reviews tipo comercial. Ya lo vimos en el otro programa. Me gustó cómo quedó, pero de verdad es que me quedé, ¿cómo se juega? O sea, mi mente tuve error en la Matrix. ¿Cómo rayos se juega? Y a partir de esas dos experiencias, una del año pasado y otra hace como 4 años, mi mente quiere seguir como jugando como otra vez, aunque ya los niños ya no juegan tanto como antes, tanto como nosotros jugamos en nuestra época, porque no había tanta cosa, no había tanta distracción visual. Creo que estaría padre como regresar en algunos detalles, ¿no? O al menos en mi caso, para hacer los reviews y todo, hacerlo como diferente un poquito. Pero sí es de, ¿cómo rayos se hacía esto? Fue la cosa más loca cuando alguien colecciona desde que es niño, de que le gusta, tiene un canal, bueno, ahorita 7 canales de juguetes, y es de, no sabes jugar con muñecas. No sabes jugar con carros, ¿verdad? Nomás los coleccionas y es que bonito está. Es que ya nomás te faltaba para la maestría. Sí, ¿verdad? Para la Esos pequeños detalles. Ok, ¿y cómo se juega? La última pregunta del examen. Ok, te tienes que jugar con... ¿Es más fácil hacer una película? Creo que tengo más la idea de hacer una película de... Pero sí, el juego en tiempo real, como jugaba, no. Por lo que acaba de decir Hugo Villaseñor, es que es más real. Y yo nunca jugué cosas realistas, siempre era cosas más mágicas, más de acción, más de... Es que necesitabas tener... Haz de cuenta que precisamente en la juguetería decían que yo era muy niñero, pero no creas que yo los chiqueaba ni nada. A un niño lo tienes que tratar como cualquier persona. Y solitos te expresan lo que les gusta, lo que quieren. Y muchas veces nos los dejaban horas. Entonces, pues, aprendes a ver qué le gusta a cada persona, cómo es y cómo tratarlo. Y de ahí pues tienes idea. Y es así como jugábamos y jugamos actualmente. Espero que les haya gustado este capítulo que nos sugirió nuestro accionista Yurik7, que Gracias. nos pidió. Muy buena idea. Si tú Estuvo muy padre. Escribir, pues escribe en los comentarios de qué quieres que platiquemos. Y pues vamos a despedirnos. No sé si últimas palabras, Frío Garza. Nunca dejen de jugar. La verdad es que el juego es parte del aprendizaje, del entendimiento, de la interacción con los demás y con nosotros mismos. En ocasiones el juego dice más de lo que traemos adentro de lo que podemos percibir. Entonces siempre también va a ser un tipo de terapia. Sean felices, si salen y toman fotos, recuerden que les valga 3 hectáreas, finalmente ustedes no hacen daño, muy felices, sean plenos, de verdad, sean plenos y no se atrofien por
por, ¿cómo podríamos decir? Por traumas que tengan los demás. Ustedes solamente tienen una vida y disfrútenla. Así es. Hugo Andrade. No, pues ya lo dijo Furio. Ya, vámonos. En palabras de Se Furio. acabó. Furio siempre sale. Pero ¿sabes qué te vamos a dejar siempre a ti al final? Furio y la No nos matona. Y nos deja siempre sin saber qué decir. Ya Sí, después de esto. porque al principio termina el programa y empieza créditos, tan, 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 ya se acabó el programa. Sí, no, Furio, a ti le vamos a dejar la matadora ya para el cierre. Porque sí, siempre ya nos deja sin. Ya no somos nada al lado tuyo. No, así no se puede. Sí, así está muy difícil. No, pues la verdad, gracias al juego amigo, ya me estoy cambiando de canal. Al accionista que nos compartió esta buena idea, la verdad es que sí me gustó mucho recordar y aparte ver todos los patrones de juego que hemos tenido a lo largo de nuestra historia fue muy entretenido, fue muy padre y como dice Furio, la verdad es que nunca se es demasiado grande para jugar y salir a jugar. Es muy padre, la verdad, pues cada quien sígalo haciendo y diviértase al máximo. Hugo Villaseñor. Pues la vida es corta, hay que vivirla y si tenemos las cosas hay que disfrutarlas. Pues ahora sí que si tuvimos algún tipo de forma de juego de un principio, hubo una evolución. Yo hace 15 años a 10, pues eran muchas fotos, pero con fondos. Ahorita ya más bien son los videos que te hago, pero sí procuro siempre estar, por lo menos 1 o 2 días entrar y sacar cosas y tomarles fotos, ángulos, todo. Más que nada porque tenemos que darles un uso más real, de que sea un fogueo, que sea lo que sea, pero si están adentro de las vitrinas eternamente o de sus cajas, pues no, como que no es onda. Pues sí. Entonces hay diferentes formas de jugar dependiendo de nuestra edad, pero el chiste es disfrutar las cosas. Ahí está. Pues disfruten sus juguetes, jueguen, si pueden jugar, aunque sea posarlos, tomarles fotos, como dice Hugo Villaseñor, pues hay que usarlos, para eso están, no solamente son decoración. Y pues nos vemos en un próximo capítulo de su podcast Accionistas. Por cierto, estamos ahorita que estamos grabando, ya es la 1 de la mañana. Es muy tarde. ¿En serio? Sí. ¿Nos echamos 2 horas? Nos echamos, no sé cuánto nos sí echamos. estuvo buena la idea, Pero Wow. estuvo muy bueno, es la 1 de la mañana, debimos haber terminado hace un rato. No Muchas manches. gracias a todos los que nos acompañaron. Compartan este video, denle like, dejen un comentario y nos vemos en un próximo podcast de su podcast favorito, Accionistas de juguetes y de coleccionables. Yo soy Bernie, adiós. Bye, platíquenos cómo jugaban. Ay, sí, cierto. Se nos terminó el espacio. La próxima semana continuaremos acomodando la colección